Buenas, buenas. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Esteban Colgombet. Acá estamos junto El a mío, Caro. el mío es Caro Herrera. Hoy día les vamos a hablar un poco de Kubernetes y eso. Exactamente. Así que nada, vamos a comentar un poquito de lo que es unas experiencias, ahí unas historias que tenemos sobre Kubernetes y empezar a hablar sobre esto. Sé que nada, vamos arrancando con todo. Vamos a comentar un poquito sobre qué son los proofs, los recursos, el HPA, y ahí al final de todo esto vamos a estar hablando un poquito de lo que es Carpenter, y para concluir tenemos estas cuestiones, justamente, valga la redundancia, las conclusiones. Así que nada, ahí vamos a estar comentando una pequeña historia que vamos a arrancar ahí sobre lo que es una experiencia en Kubernetes que le pasó a una persona muy parecida a mí, que no soy yo, digamos, de otra persona. Así que nada, para hablar por ahí de performance en Kubernetes hay mucho material, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Yo por ahí me voy a basar en esta charla que vamos a hablar ahora solamente entre los proofs, los recursos y el HPA, pero quiero que más o menos entiendan que existen otras cosas dando vueltas como la parte el Advanced Scheduling, el Pod Disruption Budget, el Pod Lifecycle, etcétera, 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 más tecnologías que tiene Kubernetes para tener correctamente la performance en producción. Así que vamos a hablar sobre una pequeña historia que es una historia de un joven junior DevOps que se llama Alex. Vamos a ir viendo que Alex no solamente va a cambiar el color de pelo, sino que también va a cambiar el color de ojo y por ahí puede llegar a tener más o menos dedos, pero la esencia de Alex siempre está ahí. Y él le pidieron básicamente que deploye un clúster de Kubernetes y él dijo, Kubernetes es fácil, vamos para adelante, vamos a poner todo. Se hicieron unas pruebas, todo funcionó perfecto. Ahora viene la salida a producción y nada, vamos para adelante. Entonces ustedes van a ver que ahí Alex empieza a recibir carga en sus artefactos, estamos todo perfecto, Kubernetes está cumpliendo su parte, estamos recibiendo carga y todo va bien. O no, quizás. La tormenta perfecta. Ahí nada, empiezan a aparecer unas pequeñas alertas dando vuelta. Creo que hay varios comentarios un poco malos ahí de los distintos usuarios que nos pueden decir sobre nuestro sistema. Y como siempre, el pánico empieza, la tormenta perfecta, los artefactos se empiezan a reiniciar. Hay partes que están funcionando en teoría, pero no reciben carga o no demuestran nada, simplemente están ahí prendidos. La presión comienza y el equipo empieza a tener cada vez más miedo, por así decirlo. Y este es el primer momento en decir, bueno, a ver, ¿a quién no le pasó eso? Que tire la primera piedra, digamos. Creo que estamos más o menos todos en la misma, pero bueno, la cuestión es que aparece una nueva esperanza y capítulo 3 cuando debería haber sido el 4, pero no importa. La cuestión es, aparece una nueva esperanza, aparece un DevOps senior, anónimo, completamente como una sombra, aparece y hace algo que es muy importante cuando empiezan todos los desastres, es mantener la calma. Así que nada, mantiene la calma, hace preguntas y el equipo ahí como Alex empieza a escuchar qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente, empezamos con la base de todo, que es la definición de los recursos. ¿Ok? Vamos a empezar a definir los recursos. Y acá el DevOps Senior nos comenta básicamente que tenemos los requests y los límites. Dentro de los requests, en los recursos, tenemos como una cantidad mínima que tenemos de cuánto debería ocupar un artefacto para funcionar. Eh, Esto es una información bastante importante para Kubernetes porque le sirve a Kubernetes a entender a priori cuántos recursos va a ocupar nuestro artefacto y poder reservar de alguna manera ese lugar en producción. O sea, mejor dicho, en el clúster de Kubernetes, en el nodo donde se va a schedulear. Por el otro lado, viene la parte de lo que es el límite, que es como una cantidad, un porcentaje que podemos consumir nosotros como container, nosotros como aplicación, podríamos consumir un poquitito más de recursos por fuera de lo que es solamente el request. ¿Estamos?
no establecer estos límites, o no, mejor dicho, estos recursos y requests, lo que nos termina haciendo al final es que los pods terminan compitiendo de cierta forma adentro del nodo por los recursos, y eso termina siendo lentitud e inestabilidad en el sistema completo. Entonces, nada, ¿cómo se define un recurso? Fíjense ahí nuestro DevOps senior, que, ¿cómo que se llama? Que todavía sigue ocupando cuadernitos, empieza a mostrar un fragmento del YAML, digamos, que tenemos ahí de nuestro Kubernetes, donde en la definición de la parte de los containers, él establece que al nivel del, bueno, ahí en main imagen aparece esta cuestión del resource, y el resource tenemos por un lado el request y por otro lado el límite, y fíjense cómo va estableciendo por ahora CPU y memoria. Kubernetes, lo lindo que tiene por ahí Kubernetes es que es muy extensible, entonces si bien nosotros tenemos CPU y memoria, también podríamos llegar a tener otros recursos más dando vuelta, pero por ahora vamos a simplemente enfocarnos en el CPU y memoria, que es como lo más, como que se llama, más conocido, más simple. Entonces, fíjense cómo la memoria la define con un número entero, 1, 2, 3, y también existe una particularidad de que poder definir micras de CPU. En ese caso, si vemos abajo, perdón, arriba están los 100 micras. Y después la parte de la memoria tenemos 512 megabytes de memoria o 1 giga de límite. Estamos ahí, como siempre, los límites son bastante interesantes, funcionan muy bien, todo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el límite de CPU lo que termina haciendo es que cuando nuestra aplicación empieza a querer consumir más CPU del límite, aparece una función propia que tiene el kernel de Linux, que es la parte del throttling, que en definitiva lo que va a tratar de hacer es que no superemos el máximo de uso de CPU, el límite del uso de CPU. ¿Estamos? Em, por el otro lado, vamos a tener que, por ejemplo, la RAM, la memoria RAM, cuando superamos el límite, lo que va a entender Kubernetes es que nosotros tenemos algún memory leak o algún comportamiento indeseado que estamos superando. Y eso va a provocar, de cierta forma, un reinicio de los pods. Así que hay que tener ese cuidado. Los límites, por ahí hay mucha controversia en los límites de CPU, sobre todo por Internet, sobre si son buenos o no son buenos. Es algo que existe y es algo que habría que ver cuándo sí y cuándo no, pero no voy a entrar mucho más en detalle con eso. Y bueno, conclusiones por ahí que nos da nuestro querido DevOps Senior sobre la definición de los recursos. Por ahí siempre tenemos que comenzar con los requests altos. Vayamos con requests altos, después lo vamos a ir bajando, pero tratemos de, cuando no tenemos nada, estamos hablando de partir de cero, ¿no? Empezar a establecer unos valores y entonces ahí empezar a ver cómo se va comportando los distintos usos de CPU y de RAM y poder ir acomodándolos mejor. Después, por ahí, lo que tenemos que hacer de los límites de CPU, si no tenemos nada definido, partamos con algo alto y después, de última, lo vamos tratando de eliminar. O sea, los límites de CPU vamos a tener que tratar de alguna forma de eliminarlos. Dentro de lo que son los límites de la RAM, deberíamos tenerlo acorde a cuánto ocupa nuestro artefacto. Hay por ahí casos bastante especiales, por ejemplo, como es el caso de Java, donde nosotros podemos regular de cierta forma la RAM que ocupa la JVM y poder activar o no activar el Garbage Collector. Entonces, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es que el límite esté reflejando justamente un poquito más de lo que estamos estableciendo en la JVM. ¿Estamos? Esa sería como la idea. Igual todo esto que está acá es un proceso continuo que tenemos que estar constantemente revisando y analizando y demás. No es algo que un día lo ponemos porque si nosotros cambiamos, las aplicaciones también cambian y todo cambia, así que hay que ir para adelante. Em, Voy a ahora hablar de algo bastante interesante, o mejor dicho, esta es otra cuestión que nos dice nuestro DevOps senior amigo, conociendo la salud de las aplicaciones, empezando a establecer los proofs. Y no quiero gastar mucho tiempo acá, pero nosotros sabemos que cuando estamos diseñando aplicaciones, siempre vamos a estar tratando de diseñar aplicaciones que tengan súper uso de CPU, o sea, no hay recursos infinitos, nunca se reinician, todo es perfecto y todo anda súper bien. Y en verdad, el mundo real es un poquito más como esto, en donde nosotros tenemos una cuestión, digamos, en el que
los recursos empiezan a competir entre todos ellos y demás. Esta obra de arte por ahí la vi una vez hace mucho tiempo en una meet que estaban hablando de Terragram y me pareció perfecto para describir cómo se comportan las cosas en producción. Pero la verdad es esa, las aplicaciones demoran tiempo, las cargas, o sea, tenemos recursos compartidos entre todos los artefactos, hay problemas de red, las aplicaciones se cuelgan y eso es el ambiente de producción. Entonces, Kubernetes establece para todas estas cuestiones, establece una forma fácil de poder trabajar eso, que es el tema de los proof en Kubernetes, como tenemos acá el Startup Proof, el Readiness y el Liveness. El Startup Proof básicamente es tratar de saber cuánto tiempo tarda en levantarse la aplicación y poder ayudarnos a nosotros de alguna forma a estar conscientes de que cuando se prenda la aplicación está funcionando y está lista para recibir carga. El readiness, por el otro lado, es un proof que se ocupa para saber si la aplicación puede recibir carga en el sentido de que si no está sofocada, por así decirlo. Entonces, cuando empieza a fallar el readiness, lo que nosotros tratamos de hacer es sacar el pod del balanceo para que entonces pueda bajar toda la carga que tiene y volver a agregarla al balanceo. Por el otro lado se encuentra el proof del liveness, y este proof en particular lo que termina haciendo es encontrando o pensando si la aplicación funciona bien. Puede ser que la aplicación falle porque, nada, sabemos que las aplicaciones pueden estar mucho tiempo prendidas, entonces podría llegar a darse un caso por falla de software, de hardware, de lo que sea, que nos pida de cierta manera hacer un reinicio del pod, digamos, del servicio, o mejor dicho, del container en sí. Como todas las cosas que estuvimos hablando acá, hay cosas buenas y cosas malas. Sin los proven Kubernetes, o sea, si no establecemos los proven Kubernetes, vamos a tener cuestiones como que hay pods que están levantados, pero no están recibiendo carga, o mejor dicho, reciben carga, pero la carga que reciben no hacen nada, entonces eso a la larga termina siendo un problema para los usuarios finales. Y por el otro lado, si los establecemos a los proof, pero con malos parámetros, por así decirlo, vamos a hacer que nuestros pods no reciban cargas o que se estén reiniciando todo el tiempo, o también que tarden mucho en prenderse. Así que tenemos ahí ese doble problema. Yendo a lo que son los proof, a los tres proof estos que estábamos hablando, lo que tenemos que entender es que los mismos pueden ser hechos de varias formas distintas. Primero y principal, por ejemplo, tenemos mediante HTTP, mediante una prueba del TCP del socket, ejecutando un comando, o en las últimas versiones, eso me di cuenta la semana pasada, también existe un proof sobre gRPC. Y a la vez, todos estos proofs que existen en Kubernetes también los podemos clasificar, o sea, darle unas cuestiones de parámetros, configuraciones particulares. Por ejemplo, cuando queremos que empiece a medirse, o sea, con el initial delay second, vemos cuántos tiempo tenemos que esperar hasta que empiecen a hacerse los proofs. El period second vendría a ser cada cuánto vamos a hacer las pruebas, y el timeout nos permite, bueno, timeout, para ver si la solicitud que se envió, si ya venció o no. Por el otro lado, también tenemos el Success Threshold, que nos permite saber, por ejemplo, cuándo en verdad se está funcionando correctamente, o sea, es como un umbral que nos dice si está funcionando correctamente, y el Failure Threshold es lo mismo, pero para saber cuándo en verdad está fallando y no tratar de fallar en la primera vez. Bien. Ahí les comento un poquito esto que está acá. Fíjense que seguimos dentro de la definición del proof. Ahí vemos cómo nuestro DevOps Senior sigue utilizando su carpetita, sus archivos ahí a mano. Y la cuestión es que vemos que tanto el liveness como el readiness están teniendo, eh, la definición está al mismo nivel que donde está el name y la imagen dentro del spec de containers. Y vemos cómo tenemos, por ejemplo, el HTTP GET para el liveness, y para el readiness tenemos el TCP socket. Esto simplemente es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero es el mejor ejemplo que podríamos tener para empezar a jugar con esto. Bien,
Obviamente que antes de concluir con este tema, nos explica un poquito ahí nuestro DevOps Senior, nos explica un poquito lo que es los diferentes consejos que nos puede dar, recomendaciones que nos puede dar. Y dentro del Startup Proof nos dice que lo establezcamos para aquellas aplicaciones que sabemos que tardan mucho en emprenderse. eh, Distintos proofs deberían tener distintas configuraciones, así que no es necesario que todo sea exactamente igual, podemos ir jugando con las distintas configuraciones y justamente con eso también tenemos la cuestión del readiness y el liveness. Es bastante interesante ver esta cuestión de que el readiness debería ser un poco más sensible, lo más sensible posible, mientras que el liveness debería tratar de ser un poquito más, sí, bueno, menos sensible, digamos. ¿Por qué? Porque el liveness va a tratar de que si encuentra un error, encuentra un problema, y si ese problema se da una cierta cantidad de veces, termina siendo un reinicio del container, y ese reinicio nos puede llegar a traer hasta peores problemas. Y por el otro lado, el readiness lo que nosotros queremos hacer es que nuestra aplicación no esté sofocada. Entonces, queremos que cuando la aplicación empiece a superar un cierto umbral, lo queremos agarrar y decirle, bueno, está, salí del balanceo un rato, terminá de sacar todas las cargas que tenés y volvés a agregártelo en el balanceo para, nada, continuar trabajando. Hay algo que suena un poquito como disco rayado, en verdad, pero es el tema este del ajuste continuo. O sea, si bien los establecemos a esto en un momento dado, tenemos que entender de que se tiene que seguir trabajando esto en el futuro porque vamos a seguir, eh, nada, las aplicaciones van a seguir creciendo, cambiando, así que tenemos que ir modificándolos. Bien. Ahora, nuestro queridísimo DevOps Senior nos comenta algo bastante interesante: mayor carga, mayor cantidad de pod. Y acá viene el concepto de escalamiento horizontal en Kubernetes, el tan conocido o llamado Horizontal Pod Autoscaler, que la idea principal de esto es básicamente observar un grupo de pods, digamos, que están asociados a un deployment en particular y asociar a ver cuántos recursos está consumiendo. ¿Estamos? Y eso se está comparando todo el tiempo un recurso a un umbral. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a superar el umbral, lo que deberíamos tratar de hacer es escalar, o sea, quiero decir, aumentar la cantidad de pods. A la vez también podemos hacer lo mismo, pero al revés, o sea, quitar pods del grupo de pods, digamos, que tenemos en nuestro deployment. Em, los recursos que se pueden observar son los mismos que estuvimos hablando anteriormente: el CPU, la memoria o alguna otra cosita más que podemos encontrar por ahí, pero es básicamente eso. Y al no tener definido HPA, lo que nos termina pasando es que por ahí terminamos acomodando la cantidad de pods, al igual que lo que es el máximo nivel. Estamos simplemente ponemos el máximo nivel y entonces ahí, mientras que eso funciona bien de día, a la noche quizás habría que resumirlo, o sea, habría que quitar un par de réplicas, pero bueno, seguimos ocupándolo. Así que eso. El, Como siempre, malas configuraciones en el HPA nos pueden llegar a traer eh, problemas de todo tipo. Primero, el principal, escalado y desescalado de pod todo el tiempo, como también malas configuraciones en los umbrales nos pueden llegar a hacer sobreocupación de recursos o al revés, desperdicio de recursos, que creo que son las dos cosas que tenemos que tener cuidado, digamos, de ocupar los recursos correspondientes para las cargas correspondientes que tenemos. Acá vemos rápido, ya ahí vemos cómo el DevOps Senior ya no escribe más en su papel, digamos, en su hojita de papel, sino que ya pasó en la computadora, tiene más líneas de lo que parece, pero la idea es, esto que está acá es una forma de escribir un HPA en YAML para Kubernetes. Fíjense que acá estamos por fuera de la definición del pod, los anteriores dos proof y recursos estaban dentro de la definición del pod. Y acá lo que nosotros tenemos, algo bastante interesante, es una referencia a cuál es el deployment que tenemos que estar observando, ¿estamos? Y la cantidad mínima de réplicas y la cantidad máxima de réplicas. Por otro lado, otra parte también súper importante es esta parte de metrics que está abajo, que nos va a decirnos a nosotros
en base a qué recurso voy a escalar y cuál es el umbral de escalado. Estamos, en este caso, es el CPU y es el porcentaje de ocupación que sea del 60%. ¿Estamos? Es por ese lado. Y lo que nos termina diciendo nuestro queridísimo DevOps Senior es básicamente que para ir trabajando con el tema de lo que son las definiciones de los HPA, es conozcamos la aplicación, muchachos. La idea es esa, conocer la aplicación, entender qué es lo que hace escalar a nuestro artefacto. Por el otro lado hay unas configuraciones que no estuvimos viendo, que era el behavior que tenía el HPA, que hablaba sobre este, cuándo empezar a tomar la métrica para poder empezar a escalar o desescalar, que está bastante interesante porque podríamos hacer nosotros un escalado rápido, pero el desescalado hacerlo más paulatino y demás configuraciones que hay que establecer en el HPA para no tener estas cuestiones de subida y bajada todo el tiempo. Por último, bueno, no por último, el tercer consejo que da es establezcamos un mínimo y un máximo correcto. No tratemos de dar un mínimo que esté por abajo de lo que creemos que es la estabilidad de la aplicación, digamos, la cantidad de réplicas que nos da la estabilidad de la aplicación, ni tampoco tengamos un máximo que termine haciendo de alguna forma sobrecargando eh, el clúster donde estamos. O sea, no pongamos 1500 réplicas. Por el otro lado, otra vez, perdón por esto, pero es importante entenderlo, siempre tenemos que ir monitoreando el HPA. ¿Estamos? Vamos a ir creciendo, nuestra aplicación va a ir creciendo, y entonces tenemos que estar atentos a lo que va pasando con nuestra aplicación. Por ahí hay veces que la aplicación seguramente actualiza algunas nuevas librerías y consumen menos recursos, o por ahí empieza a habilitarse una nueva funcionalidad, entonces tenemos que hacer que escale más o que escale menos, puede pasar cualquier cosa. Y siguiendo ahí un poco de publicidad, para todo lo demás existe Queda. Creo que ahora ya pueden empezar con los chistes sobre Queda en el chat, no hay problema. Pero la idea de esto es que nos permite, como dijimos antes, Kubernetes es bastante extensible en su API, entonces nos permite tener ciertos componentes que están por fuera de lo que es la parte de lo que es Kubernetes, como es esta parte de lo que es Queda, que es un componente que nos ayuda a escalar o, bueno, desescalar nuestros artefactos mediante eventos que pueden ser tranquilamente cosas, ¿cómo que se llaman? Distintos eventos que vienen, por ejemplo, del mismo cloud provider, o sea, que podemos estar trabajando con cosas que vienen de afuera del clúster o de adentro del clúster. Y eso sirve mucho para sistemas un poquito más complejos. Bien, con toda esta información que les proveímos a nuestro queridísimo Alex, que creo que ya no lo estamos viendo hace rato, pero en definitiva, ahí lo vemos a él empezando a escribir cada vez más código, empezando a definir los recursos, establecer los proofs, crear los HPA, todas las cuestiones. Empezamos a ver cómo los monitores que estaban atrás de él, todos en rojo, empiezan a ponerse en verde. Y ahí cada vez empieza a tener cada vez más aplicaciones funcionando más rápidamente, funcionando mejor, los errores disminuyen, la gente en las redes sociales se empieza a calmar y deja de mandar mensajes ofensivos en las redes sociales. Alex respira aliviado y estamos empezando a tener mejor sistema. Y ahí una cuestión del legado, digamos, del héroe anónimo, de Bob Senior, empieza nada, a saludarnos y decir, no te olvides de establecer los recursos, no te olvides de establecer los proofs para que Kubernetes entienda qué está pasando. El HPA es súper importante para ir el escalamiento automático y obviamente que es monitorear todo este proceso, así que tengamos en cuenta de que tenemos que ir mejorándolo constantemente. Y así que ahí estamos con mi parte y ahora va Caro, así que vamos para adelante, Caro. Gracias, Juan. Vamos a continuar un poco la historia que ha venido contando Juan sobre el Junior DevOps, ¿no? Ya ha hablado sobre los proofs, sobre los RINES, Leafness Proof, sobre el HPA, y enfatizo especialmente en donde dice que si bien te aporta la solución que está brindando,
es a nivel de pods, a nivel de entender cuándo está lista la aplicación para funcionar. Eh, Hay algo que, o sea, siempre consideramos en este rol, hay que considerar, como decimos, pensamos en diferentes capas. Entonces, justo eso es lo que vamos a continuar. Vas a la siguiente slide, Juan. Entonces, todo está lindo cuando tiene los proofs, los recursos y los HPA funcionando al 100%. Hay que saber que eso es necesario para configurar a nivel de pods, para que escalen a nivel de pods, ¿no? Y saber cuándo la aplicación en realidad está funcionando, cuándo está lista para ser escuchada. Cuando a veces no se considera, pero incluso hasta en casos de producción de en muchos lugares no tienen eso configurado, que es algo muy básico, ¿no? Entonces, hay algo que recalco porque Juan lo ha venido mencionando, que es el tema de el ajuste continuo, porque depende. Hoy día yo puedo tener una cantidad de clientes, digamos, que usan mi página web o mi aplicación móvil, que son 100, pero mañana, porque saqué una oferta, van a ser 1000 o van a ser 10.000. Entonces, ese análisis, ya sé que hay varias diferentes herramientas de monitoreo, pero ese es un ajuste continuo, ver, oh, ahora ya llegué al límite, él mencionó en su caso ejemplo, mínimo 2, máximo 10, pero imagínense que en un momento así donde hay varios usuarios usando tu página web y justo esos son, no sé, 2, 3 servicios por detrás, esos servicios van a tener que escalar a más, ya no van a escalar a 10. Entonces, ese ajuste continuo, ese entender, llegar al límite, es un análisis que hay que estar analizando, viendo gráficas y es lo que pasa en su mayoría de veces, y ya lo mencionó Juan, es que la alerta, o sea, los que estamos en este rol, recibimos alerta por saturación, por errores que ni se ven, ¿no? Entonces, pero ahora ya al implementar los proofs y al implementar el HPA, ya no vas a tener alerta por los pods, porque los pods van a estar bien. Si es que llegas al límite y ya no puedes escalar más, ok, se puede dar el caso que va a superar el límite de alguno de los pods, ¿no? Pero las alertas por saturación de los nodos, porque incluso lo mencionó él, van a existir. Y si bien no fue el foco inicial, es como que ya ordenaste los pods, pero el clúster no solo, los pods viven en nodos, ¿no? Se distribuyen a través de todos los nodos que están ahí. Entonces, eh, vamos a seguir teniendo, ya no vamos a tener alertas por los posts reiniciando o saturados o porque la aplicación no responde, sino vamos a tener una alerta por saturación de los nodos. Vamos al siguiente slide. Y sí, eso es el día a día y que con Juan nos reíamos mucho porque todo es urgente, todo es para ayer y especialmente los errores en producción no esperan a nadie. Entonces, este es el ambiente continuo de a veces de las aplicaciones que no se ve, como digo, porque siempre hay alertas para antes de, no cuando llega a romperse el servicio, sino antes de, pero son alertas como los mensajes que él estaba mostrando, ¿no? Que decía por favor, la aplicación no responde, el servicio está caído, la web está caída, pero la web, no sé, tiene 100 servicios por detrás. Entonces, nosotros vamos a ver todos los niveles. ¿Qué respuesta tienes? El pod, es a nivel del nodo, vamos a ver el nodo del CPU, que es algo muy básico, pero sí, es algo importante. Vamos al siguiente slide. Entonces, ¿cuál es el reto oculto acá? Hay que estar constantemente calculando. Yo he visto diferentes escenarios en donde tenemos que decir, ah, ya, hoy día ponemos, como el ejemplo que mostró Juan, 2 a 10. Sí, pero ahora sacamos una super oferta durante 30 días para mi web, que es un e-commerce, y eso ya no va a ser 10. O sea, yo tengo que poner que el máximo límite deberían 50 o 100, ¿no? Y eso es porque estoy viendo que tiene que haber como una curvita, no tiene que llegar al límite, porque si ya siempre veo que llega al 50, voy a tener que hacer nuevamente análisis. Y considerando que si bien nuestros pods ahora se están adaptando dependiendo el comportamiento que reciben, nuestra infra no se está adaptando, ¿no? Entonces, ese reto sigue constante. O sea, si bien ya resolvimos el primer reto que no sabíamos que la aplicación estaba lista o no sabíamos si es que hay más carga y el nodo tiene capacidad, lo va a escalar. Ahora llegamos en el punto, tenemos, por decir un número, tenemos nodos, 10, pero ya llegamos al límite. Y ahí es donde diferentes herramientas te lo empiezan a poner en naranja hasta que llega rojo. Rojo y es grave.
¿no? Entonces, al no tener algún sistema, algún proceso, algo que llegue a escalar de la misma forma que es el HPA, que es escalamiento horizontal, necesitamos algo que escale las instancias. También horizontal, porque no es que va a crecer, sino es escalamiento a nivel de nodos, ¿no? Vamos al siguiente slide. Y muchas veces la pregunta es, ¿hubiera otra forma? Y si no tuviéramos que pensar en cuántos nodos necesitamos, porque ese cálculo constante agobia y es algo que podría tomarte todos los días. Me ha pasado a veces que he tenido que hasta que no sabía la solución que la que le voy a contar hoy día, que hemos tenido que estar haciendo cálculo constante y decir, bueno, ya se solucionó, pero al mes volví al mismo error y dijimos, pero ¿por qué? Debe haber algún comportamiento, ¿no? Entonces, ese cálculo constante empiezas a decir, pero debe haber otra forma de hacerlo, ¿no? O, y si los nodos aparecieran y desaparecieran solos, según lo que realmente necesita el clúster, entonces, esas cuestiones es donde empiezas y buscas, pero en este caso sí hay una solución, sí existe una solución. Entonces uno empieza a decir, y por eso está la imagen, en cómo puedes llegar a ser, o sea, es como que por el comportamiento, que está bien el comportamiento que puede haber en tu página web, en tu aplicación móvil, puede haber, es un tema de subir y bajar y a veces se puede disparar. La aplicación debe ser resistente para soportar ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, pero sí existen soluciones para este tipo de escalamiento. Vamos al siguiente. Entonces, la pregunta acá es, ¿quién llega a cuidar de los nodos? Cuidamos mucho y todo lo que se mostraba antes, se cuidan los pods, se cuidan las aplicaciones, están escalando horizontalmente. Estamos viendo que si la aplicación está lista para ser usada, está lista del lado del comportamiento de la aplicación, pero el problema puede llegar a saturarse y se llega a saturar en dónde. ¿Cuál es el cuello de botella? El cuello de botella son los nodos. Entonces, para esto existe una solución open source que se llama Carpenter, que muchos ya lo utilizamos y algunos tal vez recién se están imponiendo a utilizarlos, pero vamos a hablar sobre Carpenter. Vamos al siguiente slide. Entonces, Carpenter tiene diferentes beneficios, diferentes propiedades, ¿no? Pero vamos a destacar 5 propiedades. Una de ellas es que es open source, es decir, yo sé que muchas veces consideramos el tema de licenciamiento o el tema de pagar, pero en este caso tú lo puedes instalar en tu clúster personal o en una empresa, ¿no? Escala justo a tiempo. Siempre es la pregunta, porque claro, estamos comparándolo con cuando tú recibes la alerta y dices, está saturado o está respondiendo lento y vienes y te das cuenta que es el nodo, pero para eso hay por lo menos unos 5 minutos o hasta más, ¿no? Y cuando te das cuenta tienes que levantar un nodo, esto ya lo hace más rápido, entonces no tiene que haber una intervención humana para que diga escala. No, esto ya tiene reglas, entonces escala justo en el tiempo que tú necesitas. Entonces empieza a levantar el nodo y es donde entra a darle más capacidad para darle más alojamiento a más pods. Además, es una provisión dinámica de nodos. Yo puedo elegir qué tipo de instancias, yo puedo elegir, no es necesario poner un límite, digamos, porque lo va a considerar, lo va a analizar y va a identificar. Además, es compatible con cualquier workload, con cualquier tipo de carga, ¿no? Va a depender los tipos de instancia, ¿no? Pero, y los sistemas o los sistemas operativos que uses, pero no hay un límite, ¿no? Y lo esencial, y creo que la razón por la que mayoría de empresas quisieran o están usando Carpenter es porque te optimiza costos. De la misma forma que HPA te ayuda para escalar tus pods horizontalmente, te pone mínimo y máximo para que tú crezcas o reduzcas los pods en base al uso por un tema de optimización de recursos. Es lo mismo que sucede con los nodos, pero los nodos es algo que se paga fijo. Los nodos estamos hablando de servidores y situs, ¿no? Que si nosotros ahorita definimos 10, pero en realidad debe haber una capacidad donde en un momento del día o en un momento del mes en donde ese tiempo se reduce o no hay uso, entonces, ¿por qué tener 10? Y si con uno o con dos nodos es suficiente y funciona la aplicación de forma con lo necesario, porque nadie más lo está usando, entonces,
al reducir los nodos, que es lo que cuesta, una de las partes importantes del costo, y solo levantarlos cuando se necesitan, por eso se optimiza costos. Vamos al siguiente slide. Yes. ¿Y en qué se diferencia? Porque muchas personas que han migrado o comparan Carpenter, o sea, ¿cuál es su otra alternativa? O la alternativa antigua, digamos, es el autoscaler, ¿no? Se diferencia mucho, muchísimo en que provisiona muy rápido. A veces el autoscaler tiene muchos errores, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Entonces, y esos errores tardan en notificarse, tardamos en darnos cuenta. Entonces, eso es un punto clave. Considera los pods y los nodos. No solo ve a diferencia como el autoscaler está viendo la cantidad de pods, si bien debería o trabaja por detrás con el autoscaling, el autoscaler, el Carpenter va a otro nivel, va a ver cómo están los pods distribuidos, están distribuidos bien, está bien la utilización y es donde dispara. También soporta múltiples tipos de instancias, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas pueden estar usando Reserve Instances, en el caso de AWS, ¿no? O On Demand o Spot. Muchas personas tienen el miedo de usar Spot Instances, pero en sí, cuando estamos hablando de Kubernetes, se puede llegar a usar Spot Instances y especialmente considerando una arquitectura en donde no dependas de algo fijo que esté procesando en ese momento. Por eso digo, si la arquitectura está dependiendo de un valor, de un file que está procesando en eso, ahí sí es riesgoso, ¿no? Pero la arquitectura tiene que estar alineado para que sea destruible. Pero el miedo siempre está ahí porque están pensando que, ay, no, mi spot se va a caer. Sí, pero de la misma forma que se cae, te puede levantar otra, ¿no? Entonces, se habla de mucho puedes soportar diferentes instancias y tú le puedes poner prioridad. Es decir, sí, ponme spots, ponme tal y de tal tipo de instancia, dependiendo una más chiquita, una más grande, no sé, y uno puede definir eso. No es que solo tienes que poner uno, como es el caso del autoscaler, ¿no? Y uno de los más importantes es que no necesitas grupos de autoscaling. Con el autoscaler tú antes tenías uno, dos, tres, y siempre se sugieren, es una de las mejores prácticas que se recomienda, tener varios grupos de autoscaling o de Manage Group, que por detrás hay autoscaling. ¿Por qué ayuda eso? Porque te ayuda a balancear las cargas. Aquí yo sé que a veces puede dar un poco de miedo, digámosle, pero incluso cuando le llegamos a implementar, dijeron, sí, tienes que bajarle a uno y solo necesitas un grupo de nodos, nada más, porque todo lo demás lo hace Carpenter. Vamos al siguiente. Entonces, es justo lo que les venía hablando de los tipos de instancias. Si bien Carpenter soporta diferentes tipos de instancias, ahí donde viene la duda que si bien muchas empresas ya lo usan las instancias de Spot, muchas otras tienen el miedo, ¿no? Pero cuando se animan, cuando ven que son muchísimo más baratas, son de 70-90% más baratas, cuando te dan lo mismo de procesamiento, hasta mejor a veces, ¿no? Siempre cada año va mejorando. Entonces, y tú puedes configurar Carpenter para que las prefiera, para que las ponga como prioridad uno, ¿no? Te van a brindar la misma capacidad y puede haber si en caso no hay spot, se acaban las instancias por X motivo, se hace un fallback, o sea, selecciona la segunda prioridad en el orden, a las instancias on demand, que es así, siempre están disponibles, si bien son un poquito más caras que las reserve incluso, pero tienes ese respaldo, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo sé que la arquitectura, hablando de Kubernetes, hablando de pods, de HPA, puede ser complicado. Sé que los que están en esta charla, algunos ya están metidos en esto, algunos no. Entonces, tratar de mostrar un diagrama de arquitectura de cómo funciona esto creo que es lo más simple que he llegado a tener. Y es muy fácil es saber que Carpenter, si lo pongamos así, es una aplicación que va a funcionar dentro de este clúster. Por eso es que está todo el clúster de Kubernetes, ¿no? En donde tenemos los nodos, pero esos nodos no funcionan así por así, ¿no? Funcionan con un node pool, funcionan con un node claim,
que es, digamos, el responsable de decir, necesitamos un nodo, pero si lo vemos así en simple, es como que, ¿cómo se da cuenta el clúster? El primer paso es que se da cuenta porque dice, ay, mira, ya llegué a mi límite y no tengo espacio para, es un mensaje de log común, dice, no hay espacio para provisionar nuevos pods. Entonces, esa es la señal que está escuchando Carpenter y luego se va a, o sea, Carpenter la recibe y luego manda la señal a los nodos, al responsable de reclamar o generar nodos, que es el node claim, y empieza a levantarlo. El levantar un nodo máximo, dependiendo todo lo que se instala, obviamente, porque eso va a depender de cada uno o de cada empresa, que a veces uno le instala diferentes herramientas como parte de la iniciación del nodo, pero máximo debería demorar, digamos, un promedio entre 5 a 20 minutos hasta menos, porque ya se supone que la idea es que el nodo se inicie en 5 minutos o máximo 15, ¿no? Y una vez que levanta, actualiza todos como dice, ojo, estoy en la nueva lista de nodos y vamos, empieza a crearlo, como ven en la parte número 4, empieza a crearlo y luego ya lo marca como inicializado. Al marcarlo como inicializado, el clúster de Kubernetes lo reconoce y dice, oh, ya no somos 4 nodos, somos 5, ¿ok? Y ahí donde lo actualiza y ya está disponible para el clúster. Entonces, una vez que el clúster lo reconoce como instancia, como un servidor nuevo, como un nodo nuevo, empieza a poner todos los pods ahí, ¿no? Vamos al siguiente slide. Ah, sí, es un video. Entonces aquí se lo he puesto de forma simple, ojalá que salga. Dale play nomás. Entonces, la forma de ver el Kubernetes, si bien es la consola AWS, pero la verdadera forma es verla por terminal, ¿no? Entonces hay diferentes herramientas, pero esta es una terminal simple, incluso es la terminal de AWS, en donde lo que estamos haciendo es ver dos aplicaciones simples, dummy, por así decirla, en donde están corriendo. Y estas aplicaciones, lo que se va a hacer, se les va a incrementar. Vamos a forzar esta saturación, digámosle, y entonces empieza a escalar, se le escala los pods a 10, en donde el nodo en donde el clúster va a decir, ven el estatus que dice pending, entonces al ser pending es, no, ese mensaje en otra palabra es no tengo espacio o estoy tratando de crear mi pod, ¿no? Pero por detrás tenemos que ver los logos, el log, diré, de Carpenter, porque Carpenter está haciendo ese proceso que les acabo de explicar hace un rato, que está escuchando y diciendo, vamos a, ¿qué es lo que está pasando? Vas al siguiente slide, ajá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces está escuchando y ¿qué sucede? Una vez que detecta la señal, uno va y ve y uno intenta ver cuántos nodos tenemos. Entonces, si bien es la misma aplicación, vemos cuántos nodos y agregó unos, dependiendo la cantidad de requests en donde te dice pods, es donde te va a poner, es el siguiente slide, vamos Juan. Dependiendo de la cantidad de nodos, diré de pods que te está solicitando, va a crear, ¿cómo se llama? Va a crear la cantidad de nodos necesarios. O sea, es como que ya hace el cálculo matemático que antes lo hacíamos, de estar haciendo ajustando o de, ¿cómo se llama? El ajuste continuo, ya lo hace automáticamente. En este caso, lo que hizo agregó dos nodos. ¿Por qué te das cuenta que lo agregó? Porque son los dos últimos que dicen, bueno, agregó un nodo, porque dice 101 segundos, ¿no? Y los otros los agregó como 2 horas antes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo simple, cómo mostrar que Carpenter funciona. Y vamos a eso. Ahora sí, el siguiente slide. Entonces, viendo esto, los beneficios reales con esto es que los costos son optimizados, hay menor toil para los DevOps. Toil es una palabra poco usada, pero es trabajo repetitivo, lo que no lo ha mencionado también Juan. Y eso nos ayuda, nosotros podemos hacer mejor cosas, podemos implementar más herramientas que van a ser más beneficiosas para estar preparados, porque estos trabajos repetitivos de las alertas, que si bien es parte del rol, eh, te consume muchísimo tiempo, porque para llegar a ese punto y analizar, hay muchas cabezas en el medio. Además, otro de los beneficios es que ya tenemos la infra resiliente, no solo a nivel de pods, sino a nivel de nodos. Entonces, estamos diciendo la infra completamente es resiliente. Y mejor uso de Spot, porque previo a Carpenter
no había visto a diferentes empresas que digan, ya, yo uso Spot. Eran muy pocas, ¿no? Porque tenían ese miedo de que se iban a perder disponibilidad. Entonces, estos cuatro beneficios son muy buenos y por eso muchas empresas se están moviendo a esto. Vamos al siguiente. Entonces, de forma breve, al tener esta historia de que el Junior está implementando todo eso y ahora está preocupado porque, claro, las alertas vienen y siguen, pero a nivel de nodos y es algo constante, entonces decimos, si lo resumimos, usamos el cluster autoscale y vivíamos ajustando los grupos, ¿no? Agregar instancias, decir, ahorita 10, tengo que agregarle dos más, o no, 15, y al final terminamos agregando 40. ¿No? Migramos a Carpenter y el equipo dejó de perder horas en tuning, que es verdad, que es lo que les hablaba del TOEIC, ¿no? Las tareas repetitivas. Y como tercer punto importante, hacemos ahorros del 30% y menos incidentes por falta de recursos. Los incidentes siempre van a existir. Pocas veces son mostrados o son reflejados hacia el usuario final, pero por detrás existen, ¿no? Pero al trabajar, al menos en la arquitectura, hay diferentes componentes y generalmente hoy en día los principales son Kubernetes, son Lambda, en su mayoría, o otros servicios de contenedores, pero yéndonos al corazón, por así decirlo, vamos a reducir mucho el- la necesidad de tener que atender. Vamos al siguiente, creo que estamos por... Y entonces, en las consideraciones para optar, porque claro, no puede ser todo algo mágico, como me gustó la imagen que puso Juan, la del arco iris. Cuando un mundo sin problemas, lo que no es verdad. Entonces, especialmente en la red. Entonces, las consideraciones que tenemos que hacer antes de implementar, antes de adoptar esto, son cuatro. Yo les he reducido, las he resumido en cuatro. Uno es IAM. Me estoy refiriendo a AWS, en donde tenemos que considerar mucho los permisos de los roles y los permisos y los policies que llevan esos roles, porque si no, no le va a permitir a levantar instancias, ¿no? Si no tiene permisos y considerando que siempre la política en la nube, en cloud, es menos permisos como de forma posible, hay que considerar que el rol que va a usar Carpenter tiene que tener el permiso para levantar, ¿no? El segundo punto, las restricciones. A veces pasa que uno restringe ciertos tipos de instancias, como las spot, o como ciertos tipos de instancias, no sé, quieres usar un M5, instancias optimizadas para memoria o X cosas, hay que ver las restricciones de nodos y ver en las regiones que tú quieres implementarlas si están disponibles, si no hay ninguna limitación. Lo otro, los spots hay que ver que es parte de las restricciones, pero específicamente los spots a veces pueden no estar habilitadas en ciertas regiones. Y como cuarto punto, las pruebas, ¿no? Es recomendado hacer como una foto del antes y una foto del después, porque si no, si tú solo implementas y quieres probar, ¿cómo vas a comparar? Entonces, tenemos que comparar el comportamiento del ambiente, cómo es ahorita, con el autoscaler o sin nada, no digámosle así, cómo funciona ahora, cómo va a funcionar con la implementación. Entonces, eso se recomienda hacer las pruebas antes para que no vengan y culpen y digan, es porque es Carpenter, ¿no? Entonces, suele pasar muchas veces cuando implementamos cosas nuevas. Ahora el junior en esta historia está un poquito más contento, pero vamos al siguiente y ya nos estamos acercando al final. Entonces, a veces la pregunta es, ¿en realidad vale la pena movernos de la solución que ya tenía o algunos clústeres no tienen el autoscaler a Carpenter? Entonces, es una pregunta constante, pero en realidad sí vale la pena mucho. Mm, yo sé que a las empresas están interesadas en la reducción de costos, pero lo que a mí me parece muchísimo beneficio es el tema de que se encargue solito de identificar cuándo hay alta carga y cuándo hay baja carga, ¿no? Que viene a ser la misma magia que hace HPA con los pods. Carpenter viene a ser la misma magia, pero con los nodos, ¿no? Vamos al siguiente slide. Y creo que ahí vas tú, Juan. Vamos a decir las conclusiones. Vamos primero con las Sí. conclusiones de Juan y luego yo.
No, sí, ahí entonces vamos, para ir finalizando, nada, Kubernetes en definitiva termina siendo una muy buena herramienta que nos ofrece confiabilidad y resiliencia, pero una mala configuración puede ser un caos, así que hay que tener cuidado. Establezcamos siempre los recursos, el HPA y todo lo demás, llevemos las buenas prácticas, hay que monitorear todo el tiempo. Y nada, espero que al igual que Alex, estemos ahora con más experiencia para el futuro, para poder ir afrontando estas cuestiones en el futuro. Eh, Y bueno, en la parte que yo les vine a explicar sobre Carpenter, como conclusiones yo he elegido tres. Es que nos viene a cambiar, Carpenter nos viene a cambiar las reglas del juego, nos libera de la planificación de los nodos, que es algo súper importante, especialmente cuando tenemos que crear una infraestructura de cero. No sabemos cuántos nodos, porque inicialmente a veces te dicen, sí, 20 aplicaciones o 50 aplicaciones, pero si esas aplicaciones son de mucho uso, no se sabe hasta que la realidad pasa. Entonces, esto nos viene a liberar mucho y se adapta a nuestro ritmo. Carpenter se adapta a nuestro ritmo y reduce costos. Ahora sí va a ser el siguiente, creo, Juan. Y ahora estamos listos para responder preguntas. Sí, ahí, bueno, en verdad creo que estamos un poquito sobre la hora y vamos a ir respondiendo en el, ¿cómo que se llama? Por el chat y demás. Pero en verdad eso era lo que estábamos hablando. Así que sí, por ahí estuve viendo varias personas que estaban hablando de muchas buenas preguntas sobre HPA versus BPA y hasta cuándo hay que tener y cuándo no hay que tener. Y la verdad que en verdad el BPA es tiene otra funcionalidad que es poder aumentar o disminuir la cantidad de recursos, mientras que el HPA es más una cuestión de ir escalando. O sea, quiero decir, aumentando las cantidades de pods. Y dependen del, ¿cómo que se llama? Dependen de, en verdad, lo que necesitemos. Hay veces que escalar una aplicación no es lo que necesitas, sino que lo que necesitas es aumentar los recursos. Así que eso. Juan, tú eliges una Eh, pregunta y luego creo que iríamos dos tú, dos yo, ¿te parece? De las que te han venido preguntando. Hay varias. sí, sí, sí. Ahí, no, para ir, creo que vamos a ir cerrando nomás porque se nos acabó el tiempo, así que vamos a ir contestando en el chat ¿cómo que se llaman las preguntas? Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Y espero que sean como Alex y hayan aprendido algo en estos minutos. Eso. Muchísimas gracias, chicos, por su presentación. La verdad es que excelente, muy completa, muy informativa. La verdad es que ambos son unos cracks y la verdad es que nos han dado una pauta muy importante acerca de toda esta revolución que involucra a Kubernetes. Entonces, les agradecemos mucho su participación. La verdad, mis respetos, me quito el sombrero por ustedes. Y bueno, no sé si tengan algo más que aportar, alguna pregunta. Si no, yo creo que vamos cerrando. Eso. Gracias. Muchísimas gracias también para recordarles a nuestra audiencia que están esta activación en la que pueden llevarse ahí unos premiecillos bastante coquetos acerca de que les pueden ayudar a seguir apuntalando su carrera en DevOps. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo creo que vamos cerrando esto para dar paso a otra super charla